Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio semanal para el drama, la especulación, la intriga y la pasión desenfrenada, todo importado directamente desde los corazones palpitantes de Estambul y ahora, con un toque de la magia de Hollywood. Hoy, amigos míos, prepárense para una revelación que no solo sacudirá los cimientos del espectáculo turco, sino que resonará hasta las colinas de Hollywood. Sí, han leído correctamente. Tengo en mis manos información exclusiva, un secreto guardado bajo 7 llaves, que involucra a la inigualable Hande Erçel. Pero la trama se complica aún más. La fuente de esta revelación explosiva es nada menos que Kerem Bürsin. Abróchense los cinturones, porque el viaje que estamos a punto de emprender será, cuanto menos, turbulento. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de secretos, quiero recordarles que si desean mantenerse al día con las últimas novedades del fascinante mundo de las series turcas, desde los estrenos más anticipados hasta los chismes más jugosos, pasando por análisis exhaustivos de las tramas que nos roban el sueño, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita, ese pequeño botón mágico que les asegura no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo incondicional es el combustible que alimenta mi pasión por desenterrar las noticias más impactantes y presentárselas en bandeja de plata. Así que adelante, súmense a esta comunidad de amantes del drama. Ahora sí, dejemos de rodeos y vayamos directamente al grano. En una entrevista reciente que pasó relativamente desapercibida en un principio, Kerem Bürsin soltó una bomba que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Aparentemente Hande Erçel está cocinando a fuego lento un nuevo proyecto, un proyecto tan ambicioso y revolucionario que ha decidido mantenerlo en el más absoluto secreto, incluso para sus confidentes más cercanos. La pregunta que nos quema en los labios es, ¿de qué se trata? Precisamente eso es lo que vamos a desentrañar juntos hoy. A través de las sutiles pistas que Kerem nos ha proporcionado, combinadas con una ardua investigación detectivesca por mi parte, hemos logrado armar un panorama bastante claro de lo que se avecina en el horizonte de Hande. Y déjenme decirles, es algo grande, muy grande. Para comprender la magnitud de este secreto, debemos retroceder un poco y analizar las series que han marcado la trayectoria estelar de Hande, esas producciones que de alguna manera nos ofrecen valiosas pistas sobre lo que podría estar tramando en las sombras. Comencemos nuestro viaje con Güneş İnkler, una de las primeras series que catapultó a Hande al estrellato. Este drama juvenil, con tintes de melodrama familiar, narra la historia de Güneş, una profesora de literatura que decide dar un giro radical a su vida al casarse con un acaudalado hombre de negocios y mudarse a la vibrante Estambul con sus 3 hijas. Hande interpretaba a Selin, una de las gemelas, un personaje rebelde, desafiante y con una personalidad magnética que cautivó al público. Esta serie es crucial porque demostró la innata capacidad de Hande para dar vida a personajes complejos, multifacéticos y con una fuerza arrolladora, una cualidad que la ha definido a lo largo de su carrera. Además, Güneş İnkler se convirtió en un auténtico fenómeno cultural en Turquía, marcando el inicio de su ascenso meteórico como una de las actrices más queridas y admiradas del país. A pesar de ser un drama juvenil, la serie abordaba temas universales y relevantes como la familia, la amistad, el amor y la superación personal, lo que le permitió conectar con un público amplio y diverso. Avanzando en el tiempo llegamos a Aşk Laftan Anlamaz, una comedia romántica que consolidó a Hande como una estrella de talla internacional. En esta serie, Hande interpreta a Hayat, una joven ingeniosa y emprendedora que se ve obligada a suplantar la identidad de otra persona para conseguir un trabajo en una prestigiosa empresa de moda. Allí conoce a Murat, un hombre aparentemente frío y distante que resulta ser el jefe de la empresa. Como era de esperarse, el amor florece entre ellos, pero su relación está plagada de obstáculos, malentendidos y situaciones hilarantes. Esta serie es fundamental porque reveló el lado cómico de Hande, su habilidad para hacer reír al público y para conectar con él a través de la comedia. Además, la química innegable entre Hande y Burak Deniz traspasaba la pantalla, convirtiendo a la serie en un éxito rotundo. Aşk Laftan Anlamaz es una serie ligera, divertida y refrescante, ideal para pasar un buen rato, pero también cuenta con momentos emotivos que invitan a la reflexión y a la conexión con los personajes. Pero sin lugar a dudas, la serie que marcó un antes y un después en la carrera de Hande fue Senkal Kapm, una producción que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. En esta serie Hande interpreta a Eda, una joven florista con un espíritu indomable que sueña con estudiar en Italia, pero se ve obligada a trabajar incansablemente para pagar sus estudios. El destino la lleva a cruzarse con Serkan, un arquitecto rico, exitoso y con una reputación de workaholic implacable.
Serkan le propone un trato inusual. Si ella se hace pasar por su prometida durante 2 meses, él se compromete a pagar sus estudios. Como era de esperar, el amor surge entre ellos, pero su relación está marcada por altibajos, desafíos y momentos de gran intensidad emocional. Senkalkam se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a Hande y a Kerem a la fama internacional. La serie se caracterizó por la química palpable entre los protagonistas, por su trama original y adictiva, y por su fotografía cuidada y estética. Además, la serie abordaba temas relevantes como la superación personal, la importancia de perseguir los sueños y la fuerza transformadora del amor. Fue precisamente durante el rodaje de esta serie que Hande y Kerem se enamoraron en la vida real, lo que añadió un ingrediente especial y mágico para los fans. Y es aquí, en este punto crucial, donde entra en juego la información confidencial que nos proporcionó Kerem. Ahora bien, basándonos en las pistas que Kerem nos ha ofrecido con cautela, creemos que el nuevo proyecto de Hande podría ser algo completamente diferente a todo lo que ha hecho hasta ahora. Kerem mencionó con un brillo travieso en los ojos, que Hande está explorando un género que nunca antes había incursionado. Sus palabras exactas fueron algo así como, la van a ver en un papel que los va a dejar boquiabiertos. Es algo que siempre anheló hacer, pero nunca se había atrevido a dar el salto. Estas palabras evocan imágenes de algo más oscuro, más intenso, quizás un thriller psicológico que nos mantenga al borde del asiento, o un drama con elementos de acción que nos hagan contener la respiración. Para ilustrar este punto quiero mencionar una serie turca que ha desafiado las convenciones y que podría servir de inspiración para el nuevo proyecto de Hande, Sasiyet. Esta serie, protagonizada por el magistral Haluk Bilginer, cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al darse cuenta de que está perdiendo la memoria gradualmente, Aga decide utilizar su enfermedad como una excusa para cometer crímenes y vengar las injusticias que ha presenciado a lo largo de su vida. Sasiyet es una serie oscura, inquietante y con una trama intrincada y bien construida. Aborda temas como la justicia, la memoria, la moralidad y la venganza, y lo hace de una manera inteligente, original y provocadora. Esta serie es un claro ejemplo de que las series turcas no se limitan a comedias románticas superficiales, sino que también pueden ser obras de arte con un mensaje profundo y trascendente. Imaginemos a Hande en un papel similar, interpretando a una mujer con un pasado turbulento, una mujer consumida por la sed de venganza o que lucha contra sus propios demonios internos. Sería algo completamente nuevo y desafiante para ella, pero estoy convencido de que podría hacerlo con maestría. Otra serie que me viene a la mente, aunque con un tono diferente, es Atiye, una producción original de Netflix. Esta serie narra la historia de una joven y talentosa pintora de Estambul que descubre una conexión misteriosa con un símbolo enigmático que aparece en unas ruinas arqueológicas. A medida que Atiye se adentra en la investigación del significado de este símbolo, desentierra secretos sobre su pasado, su destino y su conexión con fuerzas ancestrales. Atiye es una serie que fusiona elementos de fantasía, misterio y drama, creando una atmósfera cautivadora y enigmática. Aborda temas profundos como la espiritualidad, la conexión con la naturaleza, la búsqueda del sentido de la vida y la exploración de la propia identidad. Podríamos visualizar a Hande en una serie similar, explorando temas más trascendentales y espirituales, mostrando una faceta más madura, reflexiva e introspectiva. Volviendo a las pistas reveladas por Kerem, recordemos que mencionó que este proyecto es algo que Hande siempre había querido hacer. Esto sugiere que se trata de algo personal, de algo que la motive profundamente, que resuene con sus valores y creencias. Tal vez se trate de una historia basada en hechos reales, o quizás se trate de un personaje que le permita explorar sus propias emociones, experiencias y vulnerabilidades. Lo que sí está claro es que Hande está buscando nuevos desafíos, que quiere demostrar su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar cualquier tipo de papel con autenticidad y convicción. Y eso es algo que admiro profundamente de ella. Otro detalle revelador que podemos analizar es el equipo de producción que estaría detrás de este proyecto secreto. Según mis fuentes, Hande estaría colaborando con una productora independiente, una productora que se distingue por su compromiso con historias originales, innovadoras y arriesgadas. Esto nos da aún más motivos para creer que el nuevo proyecto de Hande será algo diferente, sorprendente y que romperá con los esquemas tradicionales. Generalmente las productoras más grandes y establecidas se enfocan en fórmulas probadas que aseguran el éxito comercial, pero las productoras independientes suelen ser más audaces y apuestan por proyectos más innovadores y con mayor libertad creativa.
Además, he escuchado rumores persistentes de que Ande estaría involucrada activamente en el proceso de escritura del guión, lo que indica que este proyecto es de suma importancia para ella y que quiere tener un control total sobre la historia y sobre la construcción de su personaje. Esto también sugiere que el nuevo proyecto de Ande será algo más personal, íntimo y que reflejará sus propias ideas, valores y perspectivas sobre el mundo. En resumen, Kerem nos ha dado pistas valiosas que nos indican que Ande está trabajando en un proyecto secreto, que se trata de algo completamente diferente a lo que ha hecho hasta ahora, que es algo que siempre ha anhelado hacer y que está colaborando con una productora independiente. Basándonos en estas pistas, creo que el nuevo proyecto de Ande podría ser un thriller psicológico, un drama con elementos de acción, una serie de fantasía y misterio o incluso un proyecto que combine varios géneros. Lo que sí puedo asegurarles es que Ande está en una búsqueda constante de nuevos desafíos y que quiere demostrar su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar cualquier tipo de papel. Y hablando de desafíos, no podemos pasar por alto otro proyecto importante en la carrera de Ande, su participación en la serie de Disney Plus El Turco. En esta serie, Ande interpreta a una joven que se enamora de un guerrero otomano que llega a su pueblo. El Turco es una serie histórica con mucha acción y romance, y representa un nuevo desafío para Ande, ya que es la primera vez que interpreta un papel de época. Esta serie también demuestra la capacidad de Ande para adaptarse a diferentes géneros y para trabajar en producciones de gran envergadura. Si bien El Turco ya es un proyecto conocido, nos sirve para reforzar la idea de que Ande está en una constante búsqueda de nuevos horizontes y que no tiene miedo de asumir nuevos retos. En conclusión, el secreto de Ande Erçel, desvelado a medias por Kerem Bürsin, apunta a un proyecto audaz, diferente y muy personal. Un proyecto que podría redefinir su carrera y mostrar una faceta desconocida de su talento. Estaremos atentos a cualquier nueva información que surja. Y bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de intriga y especulación. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué creen que será el nuevo proyecto de Ande Erçel? ¿Les gustaría verla en un thriller psicológico o en una serie de fantasía? Díganme lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. Gracias por verme y hasta la próxima. Que tengan un excelente día.